Hola a todos, gracias por conectarse hoy a nuestro tercer y último encuentro del Foro Internacional La Tierra es Vida, Alternativas al Acaparamiento y el Despojo. En unos minutos daremos inicio a esta conversación, así que si desean pueden irnos dejando saber por el chat desde dónde se conectan y si están vinculados con alguna organización. Por el momento, le voy a ceder el espacio al equipo de intérpretes para que se presenten y les expliquen cómo acceder a los canales de interpretación. Adelante. Hello, everyone. Thank you for joining today to our third and last seminar around the International Forum of Earth is Life, Alternatives to Land Grabbing and Dispossession. We will start this conversation in a couple of minutes. So if you wish, you can let us know through the chat where you're connecting from and if you are joining or if you're a part of any organization. For now, I will give the space to the interpreting team so that they can present themselves and they can explain how to access the interpreting channels. Buenos días a todos. Este anuncio se va a dar en español y en inglés. Good morning, everyone. This announcement will be given in English and Spanish. Mi nombre es Yaya, mis pronombres son ella, y les hablo desde las tierras Duwamish. Seré una de sus intérpretes de inglés y en español para este seminario web, junto con mi cointérprete Anaís, cuyos pronombres son ella, y se está conectando desde Boriquén. Estamos comprometidas con garantizar la justicia lingüística para que este sea un espacio multilingüe accesible para todos. My name is Yaya, my pronouns are they and she, and I am speaking from Duwamish lands. I will be one of the English and Spanish interpreters for this webinar, along with my co-interpreter Anaís, whose pronouns are she, her, and she is joining from Boriquén. We are committed to guarantee language justice so this space is accessible to all. La justicia del lenguaje incluye el compromiso, la presencia plena de todos y la capacidad de comunicarnos en nuestros idiomas y modos de expresión. Reconocemos todos los idiomas presentes hoy aquí y en particular los idiomas de los pueblos indígenas de las tierras en las que todos habitamos. Language justice includes a commitment to everyone's full presence and capacity to communicate in our languages. We acknowledge all of the languages here today, and especially the languages of the indigenous peoples of the lands that we all inhabit. En este panel se va a utilizar el español y el inglés activamente. Así que si usted no se siente cómodo en ambos idiomas, usted deberá elegir un canal de idioma a través de la función de interpretación de Zoom que ya está activada. This webinar will be held in Spanish and English. So if you do not access either of the languages, you must select a language channel through the Zoom interpreting function. Para acceder a la interpretación, si se está conectando con su computadora, usted va a ver un icono de globo en la parte inferior de su pantalla o en los 3 puntos o más en el menú que dice Interpretación. Si se está conectando con una tableta o teléfono, usted puede pulsar en más o en los 3 puntitos y en la parte inferior y verá el menú de la opción de Interpretación. Ahí puede elegir su canal de idioma. Si estás en teléfono o tableta, tiene que hacer clic en Done o Finalizado para activar la interpretación. To access the interpretation, if you are joining from a computer, you will see a globe icon at the bottom of your screen or in the 3 dots or more section. If you're joining from a tablet or phone, you can click on the more or in the 3 dots at the bottom to see the menu with the option called interpretation. From there, you can choose your language channel. If you are in a tablet or phone, you have to click on done for the interpretation to activate. Si tiene algún problema accediendo a la interpretación, por favor utilice la caja de chat para pedir ayuda y le asistiremos lo más pronto posible. If you are having any trouble accessing the interpretation, please use the chat to ask for help and we will support you as soon as we can. Ya con las instrucciones dadas, vamos a comenzar la interpretación simultánea para el resto de este anuncio, así que si usted aún no lo ha hecho, por favor seleccione su canal. We will begin simultaneous interpreting now for the rest of this announcement. So if you haven't done so, please select your channel. Recomendamos no silenciar el audio original para poder escuchar a las personas que usan su idioma. Las personas que utilizan el español habrán notado que usamos la terminación E en vez de la tradicional A u O. Esto es una práctica intencional de crear espacios inclusivos y evitar hacer presunciones en cuanto al género de las personas. Por último, y no menos importante,
Muchas gracias a Fiticas por hacer posible que estemos aquí. Nos da mucho gusto poder apoyar este espacio multilingüe, pues sentimos una fuerte solidaridad con el trabajo que hacen. Ahora le devuelvo la palabra a Ashley para comenzar el seminario web. Gracias, Yaya, y gracias, Anaí, por el trabajo que hacen y por acompañarnos en la noche de hoy. Así que oficialmente, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ashley Torres Rodríguez y de parte del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, también conocido como FITICAS, queremos dejarles saber que estamos muy alegres de que estén aquí en este último encuentro del Foro Internacional La Tierra es Vida, Alternativas al Acaparamiento y el Despojo. FITICAS es el primer fideicomiso de tierras comunitarias agrícolas en Puerto Rico que busca proteger tierras cultivables a perpetuidad, sacándolas del mercado y garantizando su acceso a generaciones de agricultores y agricultoras sin tierra ni capital, comprometidas con la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria de las islas de Puerto Rico. En los pasados encuentros aprendimos juntos sobre el impacto del acaparamiento y despojo de tierras en Puerto Rico, México y Mozambique y cómo esto afecta a pequeños y medianos agricultores aquí en Puerto Rico. Hoy vamos a explorar algunas de las alternativas que han surgido para enfrentar estas problemáticas. Con este foro aspiramos a destacar iniciativas en Puerto Rico y más allá de nuestras orillas que nos inspiran a transformar nuestra relación con la tierra, alejándonos de verla como una mercancía, para adoptar una perspectiva que priorice el cuidado, la convivencia, la justicia social y la sostenibilidad. Una vez culminemos con esta serie de encuentros, estaremos publicando las grabaciones en nuestra página de Facebook y YouTube, así que pendientes. Nuevamente, gracias a todos por conectarse y ahora les presento a nuestro moderador de este tercer encuentro titulado Propuestas colectivas y nuevas economías frente a la especulación y el acaparamiento de tierras, Giovanni Roberto. Giovanni Roberto es cofundador y coordinador de la organización Comedores Sociales de Puerto Rico y el Centro de Apoyo Mutuo de Caguas, creadas para atender el problema del hambre en Puerto Rico de un modo que construya alternativas para que no haya hambre en el futuro. Giovanni, quien es activista y organizador social de Alternativas de Cambio, ha sido por años un líder activo en luchas sociales, trabajando por los demás y por un futuro donde se erradique el hambre. Giovanni, muchas gracias por acompañarnos. El micrófono es tuyo. Gracias. Pues muchas gracias, Ashley, muchas gracias a FITICAS por organizar esta serie de encuentros. Este tercer y último encuentro vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de propuestas que desde los fideicomisos de tierras comunitarias hasta las iniciativas financieras comunitarias están desafiando el modelo tradicional de propiedad y distribución de la tierra para, primero que todo, ¿verdad?, combatir la especulación y el acaparamiento de tierra, pero más importante aún, para así garantizar el acceso equitativo a tierras agrícolas, ¿verdad? Para lograrlo vamos a contar con la participación de personas que están representando organizaciones e iniciativas que están tanto en Puerto Rico, en Hawái y en la zona este de los Estados Unidos. Todas estas personas, todas estas organizaciones tienen en común que construyen alternativas que están arraigadas, que están sembradas, por así decirlo, en la organización comunitaria, en la economía solidaria y en la justicia social. Todas cosas con las que yo comparto muchísimo en cuanto a la perspectiva. Nos acompañan, voy a leer los nombres de las personas que van a ser panelistas. Está María Olga Reyes Cruz, del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible. Está por ahí, saludos a María Olga. Está también Zeus Omar, de la organización Urbe a Pies, compañero de aquí de Caguas. Están por ahí Ellis Goldwyn y Golding y Pamela Herrero, del New Economy Project de New York City. Está también Puna Calapi, de Sustainable Molucay. Y está Amelia López, de Southside Community Land Trust. Bueno, vamos al plato fuerte del encuentro de hoy, que son las preguntas y las respuestas que nos van a dar nuestras invitadas. Primero, una aclaración sobre el formato. Yo voy a hacer una pregunta, la misma pregunta para las 5 invitadas.
Cada una tendrá 5 minutos para responder. Yo voy a ir mencionando el orden de los panelistas, pasando de una persona a otra, y de esa manera, pues todas las personas van a participar de manera equitativa. Vamos a la primera pregunta, ¿verdad? Cada una de sus organizaciones ha desarrollado iniciativas claves para la defensa del territorio y el derecho a permanecer en nuestras comunidades. ¿Podrían compartirnos para empezar, para que así la gente las conozca, una visión general de su proyecto? ¿Cómo, cuándo y bajo qué circunstancias surgió la organización a la que ustedes representan hoy? ¿Y cuáles han sido algunos de sus principales logros hasta el momento? Vamos a empezar con Zeus, Omar, y después vendría Amelia. Zeus, ¿estás por ahí? Saludos, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y nada, pues Urbe a Pie se crea en el 2015. Salimos de otra organización que se llama Revivamos el Centro Urbano, que luchaba inicialmente en contra de los parquímetros y en contra de mover fuera del centro urbano agencias del gobierno importantes como Obras Públicas, entre otras. De ahí pues surge Urbe a Pie en el 2015 con la intención de revitalizar espacios abandonados o en desuso para el desarrollo social, cultural y económico del centro urbano tradicional y visionando a largo plazo pues comunidades repobladas, vibrantes, dinámicas, desde el apoyo mutuo, la sostenibilidad y el autocuido o el cuidado colectivo. Tenemos 5 programas. Ay, yo creo que voy bien rápido. Tenemos 5 programas. Estos programas son sostenibilidad ambiental, desarrollo económico comunitario, cultura educativa. También tenemos 2 programas más que es el de, ay Dios mío, permanencia y revitalización. Y el último, que creo que se me olvidó, pero bueno, está ahí. Es uno... A ver, dije sostenibilidad, dije permanencia, autocuido, revitalización de permanencia, desarrollo económico y cultura educativa. Creo que lo estoy diciendo todo. Somos una organización que nace en un proceso organizativo desde el 2015, previo a eso desde Revivamos el Centro Urbano, y eso es importante porque ya desde Revivamos el Centro Urbano veníamos alertando a la comunidad del Centro Urbano tradicional de las grandes amenazas que tenía el imponer un parquímetro y el mover esas oficinas fuera del centro urbano. Y esas amenazas pues eran claves para agudizar la crisis económica que se estaba dando ya entre el 2013, 2014 y 2015. Por ahí lo dejo. Vamos entonces con Amelia. All right, thank you, Giovanni. So, hi everyone, my name is Amelia. I'm from Providence, Rhode Island. My parents are Dominican, and they're farmers. So I work at the Southside Community Land Trust. This organization was started in the 1980s, just as a small, so sure it's always about me. We started in the 1980s as just a small community garden that was entirely ran by people who lived right across the street. And since then, we have turned into a full nonprofit organization that tries to acquire community gardens all around the city. So we have over 30 now, started from 1 and now we have over 30. We also have 2 peri-urban properties in Cranston, Rhode Island, so maybe like a little less than 15 minutes out of the city, where farmers can lease the land for very, very cheap, and they can get up to 2 acres so that they can go ahead and do their farming on that land, because as you know, in the urban scape, people don't have land in their backyards or anything to farm their own food. A lot of the people that we work with are refugees from Kirundi, so Rwanda in Africa, and also from Hmong, Laos, like Asia, from Asia. And these folks were refugees here, and a lot of them don't speak any English at all.
So there's a lot of communication that we have to work with to try and like work together to make their farming business as successful as possible. And that's really what we want to do, is just to give farmers technical support and the resources that they need so that they can just grow their food and make some money. And like we help them with paperwork so that, you know, the state doesn't come knocking on their door trying to wonder why their farm's not registered and all these things, because paperwork is not so straightforward for everybody. So that's one of the things we try to do. One of our biggest accomplishments is the aggregation program, which we buy produce from the farmers and we have community relationships where we distribute the food for free with grant funds for people that need it. Either clinicians will refer them to this program so that they can get free produce because of health related issues. And that's called Veggie RX or Produce RX. And other times it's just community organizations that we work together and we know that their population is food insecure. And we just buy and give it to them for free, however funding allows. So, yeah. And we also have youth programming. There's a lot, but that's a little bit right there. Gracias, Amelia. Vamos con Elis y después con Mariolga. Hi, good evening and good afternoon, everyone. My name is Elise. I'm with the New Economy Project in New York City, and I'm joined here by Pamela Herrera, who works with the Western Queens Community Land Trust. So just to share a little bit about New Economy Project, we work with communities across New York City to fight systematic discrimination and wealth extraction in our financial system and our economy by promoting cooperative and community-led development through community land trusts. Also, we're fighting for a campaign to create a public bank in New York City that would hold our tax money and work for us, be able to actually invest in things that support New Yorkers. We support worker co-ops, financial co-ops, and to build community wealth in New York. And so part of our work and the work that Pam and I do most closely is work to support our local community land trust movement in New York City. So this is a movement that started in the early 90s with a group called the Cooper Square Community Land Trust in the Lower East Side. And now, thanks to our work and work of many groups across the city, we have over 20 community land trusts just in the past 5 or 6 years. This is a movement that as people are getting displaced from our neighborhoods, are facing just enormous amount of gentrification, community groups are really turning to this tool that they've seen as being successful and really seeing it as a way, a tool to organize around and a way to stay in their communities and actually have control over how their communities are being developed. And I'll also add that, or I'll share it. So we have a coalition of community land trusts that we call NICELY, or the New York City Community Land Initiative. And I just shared our website in the chat. And then I also want to share one more thing in the chat, which is a new map that shows all of our community land trusts. And you can click on them and kind of see more information. But I think it's very exciting to see the way that this movement has been growing. Gracias, Elise. Como no has consumido los 5 minutos, quería invitar a Pamela a presentarte también para aprovechar el tiempo. Pamela, ¿estás por ahí? Yes, I'm here. Hi, everyone. My name is Pamela Herrera. I use she and her pronouns. I am part of the Western Queens Community Land Trust in Queens, New York. Vale, gracias. Mariolga, cuéntanos un poco de la visión y los logros y del cómo y por qué surge FITICAS
Saludos a todos. El FITICAS, como estaba comentando Ashley al principio, es el primer fideicomiso de tierras comunitarias agrícolas en Puerto Rico. Lo que buscamos, como los fideicomisos de tierras comunitarias en general, es generar una infraestructura que permita sacar bienes importantes para las comunidades con las que trabajamos, en este caso tierras agrícolas, sacarlas del mercado de bienes raíces para protegerlas a perpetuidad y hacerlas disponibles a la gente que de otra manera no va a tener, no tiene forma de acceder a la tierra, si no es por medio de la deuda. Y bueno, pues como las figuras de los fideicomisos de tierras comunitarias se convierten en custodios a largo plazo de ese bien comunal para administrarlo, mientras que la gente que habita los fideicomisos son sus beneficiarios y quienes disfrutan de ese bien custodiado colectivamente. Surgimos en el 2018, bueno, empezamos a organizarnos para formar esta estructura en el 2018 al calor de los huracanes Irma y María, reconociendo que mientras nos abocábamos, ¿verdad?, los esfuerzos de recuperarnos del shock y atender las emergencias, también nos teníamos que organizar para enfrentar lo que venía después, que es cómo se acelera precisamente los desplazamientos y los despojos después de un desastre. Así que un grupo diverso de gente en los ámbitos agroecológicos, el movimiento cooperativista, en el ámbito de la planificación y los propios fideicomisos de tierras comunitarias, nos juntamos para hacer esa estructura básica legal que permitiera facilitar a la comunalización de tierras. Entre nuestros logros en estos realmente 5 años de operaciones, ya estamos empezando nuestro 6º año, es que recibimos la primera finca en donación. Nosotros empezamos sin tierra ni capital y la primera tierra con la que estamos trabajando para transicionarla de ser una finca privada a una finca comunal, la recibimos por donación. También ya hemos desarrollado lo que llamamos el Plan Integral de Uso y Cuidado, pensando en el territorio a largo plazo, de forma transgeneracional, porque partimos de la premisa que la tierra también es una actora, ¿verdad?, una actriz en estos procesos y tenemos que buscar la forma de relacionarnos con ella de forma sostenible. Y estamos en medio del proceso del desarrollo participativo de lo que se conocerá como un reglamento de beneficiarios del FITICAS, es decir, cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar para compartir esa custodia y para asegurar que las próximas generaciones también tienen acceso justo y equitativo a la tierra. No estoy viendo mi tiempo, Giovanni, así que nos tiran. Está súper bien, está súper bien. Vale, pues si ahí estamos, pues vamos ahora con Puna. Hello, everyone. Thank you for having me today. My name is Puna Kalipi. I'm representing the Molokai Heritage Trust. So the Molokai Heritage Trust is a fairly new organization. Like, we haven't even gotten our 501c3 status fully yet. Brand new organization. But in no way are we a new idea. Our community, the Molokai community, is known for our staunch activism and our ability as a community to collectively shut down any kind of development that does not serve our community and our lands. And so the Molokai Heritage Trust really is this generation's iteration of community organizing around community and land. And we started, again, not a new idea, but this iteration actually started in 2007 with a community rupture.
when the largest landowner on Molokai that owns about 1/3 of our entire island wanted to develop 10 acres of pristine coastline with multi-million-dollar homes. The developers were really, really, really smart. And they used our love for land, our Aloha Aina, to divide us by offering our community 20,000 acres. And, you know, good, honest Molokai people like my mom, saw it as a really, really good deal. The best anyone had ever offered us. And kind of the best anything we thought we would be able to achieve. And other good, honest Molokai people like my dad, saw it as too steep of a price to pay. In the end, the development fell through and the corporation punitively packed up and left. And overnight, 5 to 10% of all jobs on Molokai were gone. This created a huge divide in our community. Neighbors, families, sometimes even siblings stopped talking to each other, held grudges for years. The grocery stores that were once bustling with energy and, you know, people stopping each other to talk, that didn't exist for 2 or 3 years. 10 years later, in 2017, an opportunity emerged when the Molokai Ranch went up for sale, that all those lands went up for sale. And our community saw it as an opportunity to start healing together, that we wouldn't let a foreign corporation come between us again, and that we would start to build a future that we wanted as a community. So from then to now, we've been working on what that looks like and trying to study different structures of organization, different ways to build capital, to build our own self-determination, because we've always been that community that's been self-determined. And capital and foreign investment continues to come in, and it was hard to always say no. We wanted to say yes, because we're used to saying yes to land, yes to community, but we've been forced to say no to development, no to this, no to that. So the Molokai Heritage Trust was created as an attempt to say yes to our land and say yes to our community and start building a future that is worthy of our ancestors and is worthy of our descendants. So we've been working diligently at creating that nonprofit, and we decided on a member-managed nonprofit. We're really proud of the organization that we created that we believe is membership-driven and prioritizes generational families and generational knowledge. We're also really excited that we've already secured about 900 acres of conservation land in Wailau. Not secured, it's not in our name yet, but we have a purchase sale agreement. So we're looking on acquiring that in August. We're really proud of the structure that we created because it reaches out into the community to make decisions, and it reaches out into the community to gather information. So we're really proud of the structure that we created so that we can utilize the generational knowledge of everyone in our community, because there's so much. Mahalo. Gracias, Puna. Esto cierra de manera muy interesante la primera ronda de preguntas. Creo que lo último que estaba compartiendo Puna, su historia, cómo nos narró un poco la división de un inicio y luego la unificación bajo la bandera de la comunidad. Me pareció como una forma bien interesante de plantearnos nuestra propia historia, los que vinimos de aquí de Puerto Rico y lo que sucede en muchas comunidades, ¿no? Como el acaparamiento de la tierra nos divide y nos fuerza a asumir posiciones, ¿verdad? Así que me parece que tu turno es una buena forma de ponernos a todas en perspectiva. Así que gracias por compartir ese pedazo de historia. Vamos a la segunda pregunta, que está más enfocada en que conozcamos cuáles son las estrategias que ustedes han desarrollado para enfrentar la especulación, el acaparamiento y el desplazamiento, ¿verdad? Que cuando hablamos del problema lo vemos así como un monstruo de 3 cabezas. También quisiéramos que nos cuenten de qué manera sus proyectos contribuyen al bienestar de sus comunidades
y a la construcción de alternativas sostenibles, ¿verdad?, de cara al futuro. Así que háblenos de sus estrategias y háblenos de cómo contribuyen para el bienestar de las comunidades y cómo nos ayudan a construir un futuro mejor, ¿verdad? Este es el orden que vamos a seguir. Primero va a ir Amelia, después María Olga, Puna, después Zeus y al final Pamela Herrera. Vamos a empezar con Amelia. Thank you. So some of the strategies that we have looked towards is one, supporting conservation easements. That's how we got that peri-urban, one of the peri-urban properties was because we were able to work with the state to conserve that land so that it can only be used as farmland. The other thing that we're doing right now is we're working on a bill with our legislators that's supposed to eliminate property taxes, sales taxes, and income taxes for urban and small farmers under a certain acreage size, because it's already really hard to make money at that size. So we're trying to really push for eliminating those financial barriers. Do I have more time? This is good. Stop here. Okay, well, oh, sorry. Yeah, I think those are like the two main things that we really focused on. So I'll pass it. Okay. Puedes también abordar, ¿verdad?, de qué manera los proyectos contribuyen al bienestar de la comunidad y cómo ayudan a construir un bienestar, ¿verdad?, a hacer las soluciones alternativas de cara hacia el futuro. Si quieres, tienes tiempo, puedes abordar un poquito más si quieres. Thanks. Okay, yeah. So one of the other things is just like having our for example, our seed library and supporting people in growing culturally relevant crops. For example, like I said before, a lot of our folks are refugees. And I know that's not really a way to conserve land, but that's like one of our biggest, I guess, selling points, pushing points, is the importance of culturally relevant crops. And supporting people in that and pushing that point so that we can continue to conserve that land for people. Gracias, Amelia. Vamos con María Olga. Cuéntanos, María Olga. Bueno, en términos de estrategias, propuestas, nuevas economías, nosotros estamos tratando de descifrar qué significa en términos prácticos decir que la tierra no se vende, se protege y se defiende. Es decir, cuando la mayoría de las tierras agrícolas, identificadas como tierras agrícolas, están en manos privadas, ¿qué quiere decir que la tierra no se vende, se protege y se defiende? Uno de los asuntos que nosotros estamos tratando de hacer es entablar conversaciones con gente que tiene en sus manos tomar decisiones a favor de la protección de la tierra, que no tienen que esperar por nadie, porque son titulares de fincas que quizás están en desuso o que quieren asegurar el uso transgeneracional adecuado y quieren entrar en acuerdos con el FITICAS, como fue el caso de José y Nélida, que nos donaron una finca para la que no tenían herederos, como parte de su compromiso de proteger la tierra a perpetuidad y de que esté en buenas manos. También estamos haciendo un trabajo de educación, porque cuando empezamos habían 2 fideicomisos de tierras comunitarias ubicados en barrios bien geográficamente determinados y eran esfuerzos de unos procesos de movilización de barrios que estaban bajo amenaza. Cuando empezamos a pensar en esta alternativa para las tierras agrícolas, parte de la pregunta es ¿dónde está la tierra agrícola? ¿Dónde está? ¿En manos de quién? Está en manos privadas y en manos públicas, ¿verdad? Entonces empezamos creando una infraestructura que permitiera comunalizar las fincas en desuso de gente que, como estaba diciendo, que ya ve que necesitamos una alternativa, que necesitamos transiciones justas en la agricultura y que pueden aportar directamente desde donde están, que es desde la titularidad.
Por otro lado, también nos embarcamos en realizar un estudio sociolegal sobre las otras formas de acceder a la tierra que no son dentro de la lógica del mercado de bienes raíces, que son por medio de instituciones públicas que se deben al desarrollo, ¿verdad? Económico de Puerto Rico. Y a examinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque la gente que quiere empezar proyectos agrícolas y no tiene acceso a tierra o capital están teniendo tanta dificultad de acceder a las fincas públicas. Hicimos ese trabajo y lo publicamos y estamos en un proceso de divulgación que ya lleva más cerca de un año. Porque vemos que parte de nuestro trabajo es plantear la situación, plantear el problema y pensar con otra gente cuáles son las alternativas, que no son ni públicas ni privadas, sino comunales. Entonces, cuando hablamos de comunalizar, a lo que nos referimos es a pensar en la tierra como bienes comunes, como bienes comunales, ¿verdad? En el sentido de que todo el mundo necesita seguridad de tenencia, donde vive, donde está. ¿Y cómo podemos garantizar que eso sea real para las grandes mayorías sin que eso implique que la próxima generación no necesariamente va a tener esa tenencia garantizada? Y es una pregunta que es difícil de contestar. No se resuelve claramente con título individual y con herencia, porque en una herencia no es posible garantizarle a todos los herederos la misma tenencia. No se garantiza simplemente con el acceso al mercado, porque no todo el mundo tiene acceso al mercado y además la gente que siembra, como estaba diciendo la compañera, no genera la cantidad el tipo de economía necesaria para pagar deudas de forma sostenida. Un año les puede ir bien, el próximo año le tienen que empezar de cero y el banco no va a esperar. Entonces, ¿cómo nosotros creamos infraestructuras que estén basadas en una lógica de una economía social y solidaria, ¿verdad? Y nosotras entendemos que los fideicomisos de tierras comunitarias se ubican ahí, en ese espacio. Así que básicamente nosotros estamos creando unas respuestas que son tanto estructurales como de andamiaje legal, como de formas de pensar y hacer en el territorio que buscan que cuidemos de la tierra de forma colectiva, que garanticemos nuestra tenencia y nuestro buen vivir, sin que eso implique que le estamos quitando esa posibilidad a la próxima generación. Y el otro punto que también resaltar es que nos han vendido, ¿verdad? A todos la idea de que es sosteniendo título individual que garantizamos la tenencia. Y lo que vemos es que la gente que está más amenazada por el desplazamiento es también la que se le hace más difícil mantener esa tenencia individual. Y es mucho más fácil convencer a una persona de que venda por 20,000, 50,000 dólares a convencer a toda una comunidad que está en un territorio protegido colectivamente de que la venda. En el caso del FITICAS, nuestra escritura amarra la tierra a lo comunal, no puede volver al mercado. Y son pues modelos, ¿verdad? De lo que podría ser y lo que se podría multiplicar. Yo creo que uno de los logros que hemos visto también en los últimos 2 o 3 años es la multiplicación de grupos y colectivos que están mirando a la tenencia colectiva de la tierra como una alternativa, que se están multiplicando. O sea, nosotros somos parte de un proceso donde cuando empezamos éramos 3 y ahora hay más de 10 grupos que están en este camino. Así que no quiere decir que es fácil o que todo está resuelto. El tema de sostenibilidad es un tema muy duro, pero estamos juntos abriendo caminos alternativos desde la solidaridad.
Muy bien. Puna, cuéntanos. Estrategias que han desarrollado para detener la especulación y también cómo su proyecto contribuye al bienestar de sus comunidades. Sure. Hi, everyone. This is Anna again. So there are, I think right now I understand our strategy in 4 major buckets. So the first major bucket is that we uplift alternative economies always. And when I'm saying alternative economies, I mean like we support our hunters, we support our farmers, we support the son who will give his food to or give extra catch to the elder. All of these different kinds of ways that we exist in the world without capital, our organization highly supports that. We also encourage that within our organization. Because we're a membership driven organization, we don't ask membership to, or we do the $10 a year. And there's a waiver for it. So we don't ask a lot of capital out of membership, but we do ask them to show up, to volunteer, to give to Molokai, give to our community more than they take from it. So by doing these things, we're really encouraging our alternative economies. And that's central to what we do because we understand these alternative economies and strengthening them as a really slow process. But the strength of these alternative economies has allowed our community to say no to large capital projects that are potentially harmful to our lands or our communities. And again, I say potentially because it's all speculation. And even what we assume as harmful is a speculation on our end. And we've been strong enough as a community to say no because of these alternative economies. So we take them very seriously. And we know they're only as strong as our land is vibrant. And so that there's a very, very delicate balance between taking care of the land so that it can in return take care of you. We uplift our community's strengths and build partnerships. Oh, sorry, the second one is we uplift our community strengths and build partnership with resource and technical experts. So if we have an in-house community person, we build relationships with them so that what comes first is the community knowledge. And then we fill in the gaps with resource or technical expertise, whether that's with the university partners that we bring in or whether that's a contractor. But we never allow any contractor or university person to run a project. It's always very, very specific tasks because we want to hold the base of what we do in our community's knowledge and in that because we don't want to build from a place that's not grounded in this place. The third one is that we uplift our community. Oh, sorry, okay. The third one is we are pushing philanthropy to understand land back as public health. This is because, I mean, I'm sitting amongst experts, but we all know that when you return land to communities, you also open up housing, you also open up agriculture, you open up a greater awareness of any kind of climate change hazards because we care about those things. Whereas a foreign corporation or any kind of corporation that's after capital doesn't really care if your town burns down as long as they get their paycheck at the end of the day. And we acutely saw that with what happened in Lahaina. So we are pushing philanthropy to understand that land back is not just a return to indigenous hands, to native hands, but it's a betterment for us all because we care about more than just the capital that land can produce. And in turn, all those things translate back to public health. The fourth thing that we focus on is we do ongoing community outreach. And that just means we want all of our community to know who we are.
We want them to join us if they want to join us. And this outreach is everything from targeted one-on-one. We'll go to auntie or uncle's house and have a 3-hour conversation with them, to like holding booths at community events, to sitting outside of grocery stores for hours and handing out flyers. So those are the 4 main kind of strategies that we focus on. Tremendo, tremendo. Zeus, Omar, cuéntanos sobre Urbe a Pie, las estrategias que siguen para enfrentar la especulación, el acaparamiento y el desplazamiento, y también nos puedes hablar de cómo Urbe a Pie y los proyectos contribuyen a mejorar la comunidad, el bienestar en la comunidad, y cómo ese bienestar también construye alternativas sostenibles hacia el futuro. Vamos allá. Pues, bueno, nosotros desde el 2015 comenzamos a rescatar espacios abandonados. Así que una de las estrategias para permanecer es revitalizar, ¿verdad? Porque no le podemos pedir a una comunidad que pertenezca o que permanezca si los espacios que están a su alrededor están abandonados o en desuso. Otra de las estrategias es la generación de autoestima comunitaria. Es como sentirse orgulloso de donde vivimos, de donde estamos, de donde queremos estar. Y para hacer eso, pues hace falta también revitalizar el espacio público. No quedarse solamente en los espacios que hemos tenido, sino en el caso de Urbe a Pie, pues hacemos eventos públicos como festivales de arte, muralismo y otros asuntos que intervienen directamente el espacio donde la gente pasa, se comunica, se mueve. Y a veces esos eventos, microeventos, son los que le dicen a las personas, mira, ese espacio que antes era inseguro, ahora es seguro, porque la misma comunidad lo inunda de actividad. Así que regeneramos a través de esas actividades culturales todo el año, ¿verdad? En diferentes aspectos. Otra de las formas o estrategias en que nosotros pues creemos en la permanencia y la revitalización es apoyando un ecosistema de poder. Y ese ecosistema de poder es toda una cuadra social donde diferentes organizaciones y grupos, incluyendo el Centro de Apoyo Mutuo, Comedores Sociales, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, el Museo de Ligüera y, ¿verdad?, Urbe a Pie en todos sus proyectos, pues ha establecido como gran meta, ¿no? ¿Cómo seguimos apoyando el desarrollo de esa cuadra? Porque ese desarrollo de la cuadra crea las condiciones para que la gente no se vaya. Y no tan solo condiciones físicas, emocionales, sino también psíquicas. Hablando de un país donde la crisis de salud mental es tan elevada, cómo estos espacios ayudan a que las personas no se sientan solas, se sientan parte de un entero, una comunidad, un sentido de comunidad. No es perfecto, nunca es perfecto y vamos aprendiendo en el camino cómo se hace, ¿verdad? Otra de las cosas que hacemos es rescatando y ocupando espacios que estaban abandonados. Eso, rescate, ocupar, sabemos que hay, ¿verdad?, algunas diferencias. Con el tiempo ha tenido sus retos. Primero, que son edificios que están completamente abandonados o bien destruidos. Así que la inversión de revitalizarlos es cuesta arriba, ¿verdad?, cuando no se tienen recursos en la comunidad y sobre todo cuando hay una comunidad que es pobre, que está marginalizada, que ha sido empobrecida. Y eso es bien cuesta arriba. También los dueños, ¿quiénes son esos dueños? ¿Cómo nos ponemos en comunicación con ellos? Al principio simplemente cortábamos candados y entrábamos. Ahora, 10 años después, ya hay que tener conversaciones. Hay dueños que se acercan y nos dicen, mira, yo no voy a hacer nada con este edificio, tengo un problema de herencia, ya entregué la herencia, no me interesa, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí entra un poco Urbe a Pie, ¿no? Pues bueno, quizás no podemos hacer nada justo ahora, pero si tenemos ese edificio por ahí y el permiso de ustedes, pues de seguro de aquí a 5 o 10 años podemos. Entonces, esa estrategia es bien importante porque sin duda le hemos quitado espacio de oportunidad al capitalismo voraz que está acaparando espacio, ¿verdad? Es decir, la comunidad se vuelve un ente retenedor de sus propios espacios. Y no tan solo retenedor, sino que defiende esos espacios, ¿verdad? Genera una ética, genera una cultura, genera un movimiento que antes no existía. Entonces, al que desplaza se le hace mucho más difícil desplazar cuando hay una comunidad que está activa, que está en movimiento, que está haciendo cosas. Entonces, es bien importante reconocer que otra cosa es que nosotros no nos inventamos
las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Los proyectos o los espacios que hemos rescatado que se usan para vivienda, para museos de arte, para alimentos, ¿verdad? Tenemos varios huertos, tenemos el Museo de Ligüera, tenemos una boutique comunitaria, tenemos vivienda en otros edificios. O sea, hay diferentes cosas pasando que ese tejido, y voy a utilizar esto yo lo aprendí del Centro de Apoyo Multicomedores, el tejido social que se genera es lo que a la larga, ¿verdad?, nos ayuda a no volvernos locos ante tanta crisis económica, social ¿verdad? Y pues todas las crisis posibles que existen ahora mismo. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero quería decir que nosotros hemos experimentado, estuvimos hace 2 años atrás hablando de los fideicomisos, de los land banks, de las cooperativas incluso de vivienda, con la posibilidad de que todos esos modelos puedan coexistir en este ecosistema. Iniciamos una campaña que se llama Permanece, Revitaliza, que busca revitalizar 50 unidades de vivienda y espacios multiuso antes del 2030. Y nos damos cuenta ahora, a 5 años, que es bien cuesta arriba, ¿verdad? Que seguramente no lo vamos a hacer. Bueno, tocamos madera, ojalá que sí, ¿verdad? Pero no importa, porque lo que hayamos logrado en el proceso nos va a dar las herramientas para continuar. Y esto es una carrera a largo plazo, el capitalismo no duerme, el neoliberalismo tampoco, ellos saben lo que van a construir, ya saben que nos quieren sacar, siempre vamos a crear, siempre vamos a hacer ese espacio donde hay una ruptura entre lo que el Estado quiere y lo que la comunidad necesita ¿verdad? O quiere construir. Y mientras seamos como esa dicotomía o ese fuerte encontronazo, hay oportunidades de crecimiento para la comunidad. Si nosotros, y esto incluye el Centro de Apoyo Mutuo, si toda la gente que desde hace 10 años venimos rescatando espacios en el centro urbano de Cagua, no lo hubiésemos hecho, todos esos edificios le pertenecerían a alguna persona con un montón de dinero, y déjeme decirle que los compran y los tienen cerrados por décadas, que tampoco es que los compran para hacer desarrollo sostenible, no, los compran y los dejan cerrados. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, pero por ahí va la estrategia. No estamos completamente atados a ninguna. Sí sabemos que todo esto es dinámico. Hay dueños que son más activos que otros. El Estado también tiene una forma de intervenir, ¿verdad? A veces te llevan en el proceso y te niegan la tierra. Tenemos un huerto que la tierra es municipal, así que estamos en esa lucha de cómo logramos que esa tierra pase a dominio de la organización o de lo que se cree eventualmente, ya sea un fideicomiso o un land banks. Gracias. Gracias, Omar, gracias. Por último en esta ronda está con nosotras Pamela Herrera. Hi, everyone. Again, I'm Pamela Herrera from the Western Queens Community Land Trust here in New York City. So we started in 2018, 2019 with Amazon proposing to buy a 600,000 square foot building it's a public site in Long Island City, New York. And so a little bit of context, this group, because they saw Amazon come into the community that was already being displaced, they organized together actively to fight against Amazon, and they won on Valentine's Day in 2019. And ever since the Western Queens Community Land Trust formed from that group, and so we have been advocating and organizing so that this public site goes back into the community's hands. Because we've lost at least over 600,000 square feet of light manufacturing space, artist space, commercial space, and other sort of space that would sort of harness other nonprofits, small businesses, artists, musicians of all kinds. And so our main focus is really bringing in the community together, and we were able to showcase that this summer from a block party, and thanks to the funds that we got, we were able to subsidize the fees for artists and pay the musicians and bring everyone in community, all sorts of creatives and organizations,
together, and they really thrived together at this event. And right now, we're actually facing a proposed rezoning that the city is issuing and will release an RFP for late 2025 or early 2026. And because we're fairly new to like development, it's going to take a little bit of legwork, but people are mobilizing, and we are tired of seeing all of these speculative landlords and corporations come in and take the land. And like Omar said, it just sits there for years. And we strongly believe that public land should be in the hands of the community and for the public good. And as a member of Nicely, Nicely does an incredible job by growing out the CLT movement through education and outreach, connecting groups with technical assistance, developing a loan fund, and identifying and directing resources to groups. And we also are working on passing policies in New York City and New York State to funnel resources and expand rights to tenants and create tools for CLTs to acquire more land and build out the movement. And a few of those policies are Community Opportunity to Purchase, Tenant Opportunity to Purchase Act, Public Land for Public Good, and the Tax Lien Sale. Some of our biggest achievements right now, well, for Nicely, is they created a map. So we're able to now be recognized by other sort of like tenants, community organizations, like nationally, internationally. So it's really cool that we're seen on the map. I think we've got like 20 CLTs and we're growing. And there are a few CLTs now that have land. Cooper Square CLT has land, Real Edgemere CLT, and the East Harlem El Barrio CLT. Both were transferred land to their CLTs from the city. And then East New York CLT purchased a 30-unit building, which we call 248 Arlington. It was a huge success story because the tenants organized and the CLT stepped in and purchased the building so that the landlord that was running the building was no longer involved anymore because he neglected the tenants and their conditions were horrendous. And now now not only are CLTs pushing for these policies, but there's also tenants across New York City that are pushing for these policies because they're seeing CLTs as an option for preservation of their communities and preservation of their homes. And yeah. Gracias, Pamela. Eli, ¿estás por ahí? Para que nos cuentes también de lo que tú representas, cómo abordas esta pregunta, las estrategias y las cosas que han estado haciendo. ¿Estás por ahí? Yeah, sure. Hi, this is Elise from New Economy Project. So I work mostly with Pam on the community land trust work, but my organization, New Economy Project, also is deeply involved in trying to pass a public bank in New York, which means that, so right now, billions of our taxpayer money is held in big banks like Citibank, Wells Fargo, previously Signature Bank, banks that are investing in fossil fuels, are lending to landlords that are then taking tenants out, exploiting tenants, and overall harming our communities. And so instead, we are pushing to create a democratically controlled public bank that could hold our taxpayer money and invest that money in industries that actually support us and actually, create healthy, vibrant places where we can be living. So we want to invest, of course, in worker co-ops and community land trust, in green energy, etc. And so we're in the
we're years long deep in a campaign to get a public bank here in New York City, as well as legislation for New York State. I'll share our website, Public Bank New York City. We actually have like a very cute, endearing video that my high school friend made, actually. And it explains what is a public bank in a really accessible way. So I encourage you to watch it. But yeah, we see this as another solution, since we know that in addition to organizing, we really need money to be invested in our movements. Muy bien, ese video hay que verlo. Pues esto cierra la ronda de la segunda pregunta. Han surgido cosas como la importancia de cooperar, en algunos casos con la legislación local, ¿verdad? Y poder introducir cambios en las leyes. Identifiqué que se repetía el asunto de educación a la gente, también educarnos nosotras. Escuché de la persona de Hawái la importancia de conectar con los ancestros, con nuestros viejos, escuchar, preguntar, investigar, que creo que es un asunto bien importante. Y el asunto de atreverse, ¿verdad? El asunto de cómo se manejan las relaciones, el poder y atreverse a hacer acciones directas, como compartía Omar, pues son todos asuntos como importantes dentro de esa dinámica de cuáles son las estrategias, ¿verdad? La diversidad de estrategias que ustedes han presentado, pues refleja los momentos diferentes en los que estamos todas también, ¿verdad? Algunas cosas aplican en unos lados y en otras no. Les recordamos a la gente que se unió al Zoom que pueden hacer una pregunta, que pueden hacer preguntas a través del chat. Ahora vamos a la tercera y última pregunta formal dentro de la estructura de participación de los panelistas, y después vamos a ir a una ronda con las preguntas que ustedes puedan hacer. Así que este es el momento para escribir en el chat. Ashley, que está por ahí de moderadora, pues va a estar procesando las preguntas y las vamos a estar haciendo después de esta última pregunta. Bueno, vamos a hablar de los desafíos y de las necesidades. Así que nos gustaría que nos contaran, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer, ¿verdad? Para que las iniciativas y los proyectos que ustedes representan continúen y crezcan. Que nos cuenten qué recursos o apoyos consideran ustedes son esenciales, ¿verdad? Y también que nos cuenten cuáles son los mayores desafíos que ustedes enfrentan para sostener su trabajo a largo plazo. Háblenos del apoyo y los recursos que ustedes necesitan, que consideran que son vitales y esenciales, y de los desafíos que están enfrentando para que nuestro trabajo, ¿verdad? El trabajo que ustedes hacen, sea sustentable hacia el futuro a largo plazo. Vamos a empezar por aquí con Elis. Sure. Y después con So Mona. again, this is Elise with New Economy Project. One area that the Community Land Trust movement in New York City has identified as a real need is funding for acquisition of land. We have various ways that we've successfully advocated for the city to support community land trusts hiring staff. Groups are able to fundraise and get their organizations going. But what we really need is quick money to be able to purchase land. And so, you know, no surprise, everybody needs money. Land is expensive, but you know, as both Pam and I have shared, we have so many groups that are very motivated and doing incredible organizing work, but only, well, you can look at it half glass full is half the groups now have land, and that's amazing. But also half the groups are still struggling to get land because, of course, land is so expensive here in New York City. And so really creating pools of funding that groups can access for quick acquisition is a real need. And then, you know, of course, and I imagine every group will say something a little bit similar, is just the real need for ongoing community organizing, right? Like these movements aren't going to be sustained by just nonprofits or the tiny bit of funding that we might get, but real kind of ownership of these movements by the community to
to keep them going and make them really meaningful is I think a real need. Pam, did you want to add anything else? No, I think just the emphasis on funding, and then also making sure that CLTs are positioned to be able to also develop any sort of like land. Yeah, and I think one thing just to add is, again, you know, we at New Economy Project and others in this movement here in New York are thinking about this holistically. And so, yeah, in addition to fighting for the CLT, you know, partnering it with the fight for a public bank, because we know that like that needs to really go hand in hand in order to be sustainable. So yeah, I think that's it from us here in New York. Gracias a ambas. Puna, cuéntanos desafíos, necesidades esenciales. Yes, of course. Aloha, this is Puna again. There are, I think, like 3 resources and supports that we really consider essential. The first is our community and our community's ability to support us. We largely understand that as a reciprocal relationship. So it's really important to us that we are very transparent with our community, that we are very forthcoming with them, and that they trust us so that we can trust them. And that's our biggest resource is each other on Molokai, because again, we learned in 2007 that when ruptures happen, everything else falls apart. Our second thing that we really lean on is actually this ecosystem of community land trust. So all of you and everyone else around the nation that's doing this work, I've been in contact with, you know, community land trusts that are 10 to 15 years older than we are. And I can't imagine, for those of you that have been around here that long, the labor that it took just to start these conversations. So I want to also say thank you, folks, for making our job here today eons easier. I'm sure of it than what it would have been if our community had to start from scratch. And then the other thing that we really consider it's essential, because we haven't generated our own ways to generate capital, is philanthropy. They're a challenge, because especially within these next 4 years, because we really need them to start stepping up in ways that they've been timid in the past. And our biggest challenges, I think our biggest challenges have been trying to balance the transparency that we know we need to commit to our community, and the confidentiality that we must hold, especially around land deals, land acquisitions with our partners that are helping us create, you know, deals and different deal structures. So that's something that we really struggle with, is that like very, very clear transparency with our community, but then also holding the confidentiality of our partners well. I still haven't figured that out, so if anybody knows, hit me up. Gracias. Vamos con Zeus Omar, la misma pregunta. Bueno, sin duda el dinero hace falta, eso lo sabemos todos aquí. Por ejemplo, en el caso de nosotros, un edificio que nosotros rescatamos que se llama Valle Garita, que ahora mismo tiene el museo, el único museo de Ligüera en todo el Caribe y América, según Jorge García. Ese edificio mañana mismo tenemos que dar un pago de $25,000 a sus dueños. Y entramos en un problema, que es que si no recaudamos fondos, o sea, fondos libres, ¿verdad? Fondos no restrictos, si no movemos la rueda
para recibir más dinero para revitalizar, pues ese dinero hay que sacarlo del dinero que ya nosotros tenemos presupuestado. Así que hacen falta crear un ecosistema de financiación a organizaciones comunitarias que no necesariamente sean bancos ni cooperativas que se estructuren como ya están estructurados, porque como están estructurados ya, pues nos niegan préstamos, nos niegan posibilidades. Y ese ecosistema financiero en Puerto Rico todavía está bien lento, ¿verdad? Si uno tiene que ir a una cooperativa o un banco, pues la mayoría de las veces, como somos entidades sin fines de lucro, pues no nos quieren apoyar económicamente. Otra de las cosas que a mí me parece que es un reto es que cuando empezamos a hacer emprendimientos o economías alternativas desde la misma gente, como por ejemplo nosotros tenemos un café teatro, tenemos una galería, la boutique que les conté, el mismo museo, y si tenemos que cubrir todo lo que son los permisos del gobierno, municipales, todo lo que es gasto operativo de agua, luz, todo ese tipo de cosas, por cada uno de esos negocios, automáticamente tú estás entrando en una crisis económica. Entonces, es importante también que las organizaciones comunitarias que tienen una base de desarrollo económico no sean medidas de la misma forma en que tú mides a Walmart, por dar un ejemplo, o a una empresa tradicional, sino que tienen que tener un parámetro o una, ¿verdad? Ay, Dios mío, como unos criterios mucho más solidarios, empáticos, abiertos, flexibles, porque la comunidad no está para enriquecerse, no es para el bolsillo privado de alguien, sino es para repartir esa economía en mucha gente, multiplicar y proliferar esa economía. Entonces, hay que medirlo distinto. Otra cosa es que la política pública es bien importante, pero me pongo a pensar, ahora mismo en Puerto Rico enviaron un montón de millones para FEMA y un montón de cosas de revitalización después de María. Pero quienes tienen acceso a esos millones de dólares siempre son la misma gente, las mismas corporaciones. Entonces hace falta también una política pública que saque ese dinero de ahí y lo mueva a las comunidades directamente, sin intermediarios. Y eso es bien complicado. Ahora mismo, otra de las cosas es que hay que establecer topes de renta. Estamos viendo que ahora la renta aquí está tal precio. Urbiapie comenzó alquilando un local, que es la galería ahora, por solo $300. Ese local nos lo alquilaron un año después. O sea, estuvimos un año sin pagar renta, porque su dueño fue visionario y nos permitió estar. ¿Cómo sería eso si pudiera ser un fenómeno en todas las comunidades urbanas de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo se logra ese fenómeno? Entonces, ahí hace falta también un proyecto de ley ¿verdad? Una política pública global o en Caguas hablamos de los distritos sociales, económicos, comunitarios, ¿verdad? Desde la cuadra social hemos hablado de eso. ¿Cómo sería ese distrito para muchas otras organizaciones, muchas otras personas? Y lo otro es que ya no es que los que están comprando otros, es que los están tumbando. Están tumbando los edificios y están tumbando todas las casas abandonadas. Entonces lo están convirtiendo todo en parking. ¿Qué significa eso para la comunidad cuando tú no encuentras una vivienda? Si ahora mismo tú le dices a 100 familias puertorriqueñas que se muden al centro urbano tradicional de Cagua, 50 familias, es más, 20 familias no van a conseguir vivienda. Entonces hay un problema serio de cómo nos están destruyendo a la comunidad. ¿Cómo se paraliza eso? ¿Verdad? Quizás una reflexión más a nivel de país y nacional, porque está pasando en todas las comunidades del mundo. Yo no sé si me queda más tiempo, pero para mí el financiamiento, obviamente el voluntariado siempre es importante. Me encanta eso de una membresía de $10 y el resto del tiempo de inversión en voluntariado o apoyo. Me gustó esa idea mucho, porque la realidad es que estas cosas no se mueven solas, resultan ser generacionales. De repente tenemos una generación de líderes y activistas bien pompeados, bien energizados, pero si no ocurre una transición, esa generación se desgasta, se cansa, y si no ocurren estos cambios a nivel nacional, a nivel por lo menos municipal, pues entonces las generaciones que vengan se les va a hacer más difícil porque van a perder la esperanza, ¿verdad?, en que pueden lograr lo que quieren. Gracias, Omar. Vamos con Amelia López. Cuéntanos. Sí.
First, I want to address something that Zusamad just said, which is how like we can't measure small scale farms on the same level as large scale farm or like small businesses on the same level as large businesses. And that's really the heart of the Urban and Small Farms bill that we're working for towards right now, because like we said, small farmers just have different needs than large scale, large industry people. So that is one major thing that we're pushing for. A biggest challenge that I personally have noticed is that obviously funding, like there's not enough money to do this work where we like try to acquire land where there's so little, especially in Rhode Island, like it has very some of the least farmland in the country. But we need funding to be more intentional. Like we don't really actually need another tractor. Like we don't need funding to buy another tractor. Like we need funding to fund the salaries of people who are going to be apprentices for the farmers. One of the other things that I think is going to be major for this movement is getting people like youth excited about farming and farming jobs that are not just getting your hands dirty in the field. That's how I ended up where I am today. Southside Community Land Trust has a youth program where we teach youth about farming. We teach them about like different aspects of the farming world, like supply chain management. I went on to major in supply chain management in college after I went to the Southside Community Land Trust youth program, because like the way that things move it's like it's something that we need to understand. But just getting youth excited, for example, is one major way that we're gonna be able to like advance the movement of trying to like get things in farming that are not just being in the dirt. I hope that makes sense what I'm saying. Yeah. And then I guess the other thing is just like visibility. Farmers ending up in the paper, like that's one of the best things that I think we try to do here is like giving them visibility, and then like trying to just show people that they're here, and they can give you food that you don't have to go to Whole Foods to get it. Like they can do that for you, and then like sharing those skills. Gracias, Amelia. Vamos por último en esta ronda con María Olga. Cuéntanos, María Olga. Bueno, creo que mucho de lo que enfrentamos es común porque estamos haciendo un trabajo que es contracorriente de un mismo sistema que entiende la comida, la vivienda, la tierra como otro producto del mercado que solamente tienes derecho y acceso si tienes dinero o te puedes endeudar, y eso lo hace más importante y lo hace más difícil. Entonces, pues, en términos de qué recursos y apoyos consideran esenciales, pues yo creo que se necesita de todo, necesitamos de todo, porque, o sea, reconociendo que no estamos tratando de hacerlo todo y de acapararlo todo, porque es que todo tiene límites, nuestros cuerpos, nuestros tiempos, y hacemos lo que podemos desde donde estamos, pero obviamente para mí el llamado es a la gente que se siente conmovida o movida, que siente que resuena con lo que estamos diciendo, que sepan que aquí están todas estas organizaciones y hay muchas más que pueden recibir diferentes tipos de apoyo, desde que se corra la voz, que divulguen lo que nosotros publicamos y hacemos, que nos inviten a presentar o a estar en conversaciones con sus espacios, aportar tiempo y aportar otros recursos, ¿verdad? Que no siempre es dinero o una propiedad, pero eso también. Porque de lo que estamos hablando es de tener otras relaciones entre nosotras, con la tierra, con la vivienda, con la comida, y hay gente que tiene más en sus manos determinar esa redistribución justa, y hay gente que puede trabajar desde otros ángulos, que
es la concientización, la movilización, y apoyos técnicos que también muchas veces necesitamos, como estaba diciendo Puna, por ejemplo, que no es que van a liderar los esfuerzos, pero no sabemos todo y estamos trabajando en unos ámbitos en los que, de los que no, quizás nunca hemos estado o no hemos trabajado antes. Así que el acompañamiento de gente solidaria con otros conocimientos también es importante. Nada, y también pienso que uno de los desafíos pues, y apoyos que necesitamos es tener los espacios entre nosotros para acompañarnos, para estar, para compartir ideas. Hay muchos espacios que se generan eh, en esa dirección y pues son espacios que no debemos de dejar caer. Porque es importante pues también escuchar cómo otras personas están resolviendo problemas que son comunes, cómo otras organizaciones los están tratando em, tratando de enfrentar diferentes desafíos y también hay cosas que necesitamos enfrentar juntos, que una sola organización se le va a hacer mucho más cuesta arriba enfrentar que juntándonos, como escuchamos del caso del trabajo del New Economy Project en Nueva York, que están pensando en todos, ¿verdad? Todo el movimiento de los fideicomisos de tierras comunitarias, cómo se pueden sostener mutuamente. Y bueno, creo que el desafío más grande es que estamos yendo contracorriente, tratando de hacer realidad otro mundo desde las estructuras que ya existen y que queremos cambiar, y eso lo hace bien complejo y paradójico, y yo pienso que es algo que hay que reconocer, no es que se pueda cambiar de un momento a otro, pero que reconocer que estamos ahí y que tenemos o sea, que tenemos el compromiso de, de hacer y pensar juntos para hacerlo de otras maneras. En el caso de las tierras agrícolas, parte del tema es que es cómo se redistribuyó la tierra en los últimos 50 años y dónde está la gente que tiene la tierra en sus manos versus la gente que necesita acceso justo a la tierra. No necesariamente están ubicados en una geografía específica, hay gente por todas partes. Y cómo vamos entrelazando esfuerzos con gente en sus localidades, desde la gente que puede comunalizar la tierra que tiene en sus manos a la gente que necesita que se le garantice ese acceso y esa tenencia. Así que, nada, a mí me da mucha esperanza estar en estos espacios porque hay mucha gente puesta que está buscando alternativas y saber que estamos aquí y que nos pueden apoyar de la forma en que la gente crea y pueda apoyarnos es importante. De acuerdo, coincido. Gracias, María Olga y las demás. A modo, ¿verdad?, de comentario, resumen, todas apuntamos a la necesidad de recursos y de dinero, pero me parece que todas también reconocemos la importancia de las comunidades y de la gente que tenemos, ¿verdad? Reconocemos también, y tú lo decías ahí en lo último, María Olga, la importancia de las relaciones y de que la conversación que nos lleva a trabajar juntas no sea conversaciones momentáneas, ¿verdad? Sino que haya una conversación continua, que nos veamos como reflejos, ¿verdad? De gente que buscamos las mismas cosas, y creo que en ese espíritu pues estamos aquí, estamos trabajando juntas por eso mismo, así que me parece importante. De preguntas nuevas solo nos llegó una, está dirigida para Puna, y la voy a leer, y invito, porque veo que es una pregunta también general, si alguna de las otras panelistas también se siente identificada con los temas, a que también lo apunte. Dice la pregunta de Paola: dentro de toda la complejidad
cómo logran desarrollar líderes, manejar conflictos, tomando en cuenta la constante lucha con desarrolladores y especuladores y sus ofertas. O sea, cómo ven desarrollándose a largo plazo esa dinámica de desarrollo de liderato, manejo de conflictos, ¿verdad?, internos y a la misma vez están enfrentándose contra, ¿verdad?, contra el otro, contra ese especulador. Que nos hables un poquito más de la experiencia organizativa, Puna. Yeah, ¿Estás por that's ahí? a fantastic question. Thank you. Hi, this is Puna. Fantastic question. Thank you so much for it. I really like to see the questions written, so just give me a second so I can go onto a translation app. There. Yeah, so I think the main thing for us is that how I mentioned earlier, we're a membership-driven organization. So our leadership is elected from our membership. So what that's done for us, at least, is that fear that I had that we had when we first started, of these different ruptures that could emerge because there are different ideas within the community, and again, good, honest, and like amazing ideas from the community, but are often sometimes opposing ideas. Because we have an elected board, and because our membership is our community, we have criteria for our membership that say to be a voting member, you must be a resident of Molokai. So that at least puts the power of our organization back into the residents' hands. We have other structures of membership, like an allied membership and a provisional membership, that allows non-residents to join and to contribute, but we focus in on the generational families, and we focus in on ensuring that what we create comes from a grounded place. So, and that starts with our membership. Everybody within our membership takes a quiz, and the quiz is really as a reflection of themselves. So it's not a criteria, I can check off this box, I can check off this box. It is they are questions that pull out from the person that's taking it. Do you give to Molokai more than you take? And if you can answer that, with the different questions that we have, then who am I to judge? And then the board members are kind of the ultimate decision makers. They're the ones that give the final stamp of approval, as most board structures are, but they are voted in for membership. So what that tells us is that these people that are voted in for membership already have the backing of our community, and they already have this built-in trust within our organizations. And it's incredible. The board that we received isn't all academics. They aren't all one type of people. I'm proud to say that we have a drug addict and we have a felon on our board, and that's because that's representative of our community. We have very messy pasts that help us to push forward and help us to understand our community and not be in conflict with our community when these ruptures happen, because we are representative. Our board is completely representative, I believe, of our community in ways that are more than just check boxes, because they are recognized leaders, and they are recognized once again through the voting process of then making them board members. We have staggered board membership, and like I said, we always do outreach. It's been really amazing to see how well a board of nine board members, actually 10 right now, 10 board members can hold care and aloha and love for our community in ways that if we didn't have
those community selected leaders, we wouldn't have the same kind of strength, and we wouldn't have the same understanding of the breadth of our community. So I think the complexity of the problem is also reflected in the complexity of our board and the complexity of our membership. And then when we reach these points of ruptures, we're able to approach them with the care that they deserve, because we have these leaders that have gone through all of those life experiences, and we don't diminish them for those life experiences. We lift them up, because those are the same life experiences that all of our community has faced. And we know a community member that has faced, those hardships. So we don't shy away from conflict at all. If there is a point of conflict amongst each other, then we start to unearth it together. Until it's unearthed, we stay on that point of conflict, because we know at the end of the day, at the very end of the day, it's our love of this land and our love of this community that has to win. It cannot be that conflict that wins. It must always be from the love that we have for each other and the place that we call our ancestors. Yeah, I'm sorry I hope that answered your question. Yo creo que sí. Le pregunto al resto de los panelistas si alguna tiene también algo que aportar en esta pregunta, ¿verdad? El manejo de conflictos mientras estamos, ¿verdad?, enfrentando a lo que nos oprimen. Muchas veces reproducimos esas dinámicas, o muchas veces la tensión que vivimos en el proceso de lucha también nos empuja un poco a reaccionar y, digamos, a no tener la cortesía que uno quisiera en todos los momentos, ¿verdad? Y eso lo he vivido yo, lo he vivido con Omar, que está por ahí de panelista, que podemos hablar de nuestras peleas cuando hemos trabajado juntos. Y yo creo que aprender a reconocer eso entre nosotras es una parte importante de lo que es nuestro compromiso con nuestra causa, ¿verdad? Si no estamos comprometidos también con ese esfuerzo personal de cambiar, de tomar en cuenta nuestros errores y de poder acercarnos al otro a pedir disculpas, a ofrecer, ¿verdad?, una conversación amena, pues también se nos va a hacer más difícil ganar, ¿verdad? Sin duda se nos va a hacer más difícil ganar. Entonces, pues, yo estoy en esta para ganar, estamos en esta para ganar, ¿verdad?, para tener éxito de manera positiva, y por eso, pues en muchos momentos donde no he estado bien, me he detenido y he tenido, ¿verdad?, los momentos de escuchar también a otros y de disculparme y de reconocer que uno no está bien, ¿verdad?, que no es fácil, ¿verdad?, aceptar que uno fue culpable de algo, responsable de algo. Y eso siempre, pues es difícil, pero también sana, ¿verdad? Y yo creo que construye relaciones más sólidas. Ahí por aportar mi granito de arena al tema, que es un tema con el que me identifico mucho. Si uno va a pasar toda la vida luchando contra el sistema, pues nos vamos a equivocar una que otra vez, ¿verdad? Eso sin duda. Y bueno, ahí estoy para récord, Omar. Si alguien más quiere comentar sobre el tema de cómo se crea liderato también, que creo que es un tema bien importante, ¿verdad? Hemos hablado de la juventud, hemos hablado de nuestros ancestros, y una de las cosas que más estoy viviendo aquí en el Centro de Apoyo Mutuo, en lo que alguien se ofrece a hablar, es también la necesaria conexión entre nuestros adultos mayores y la juventud, y los más jóvenes, por decirlo así. Hay una especie de tirantez muchas veces. Los más jóvenes no quieren escuchar consejos de los más adultos desprecian mucho la subcultura de los jóvenes, pero en mi experiencia aquí en el Centro de Apoyo Mutuo, trabajando con comedores, que llega la mayoría, son personas, ¿verdad?, adultas mayores de 60, 70 años, nos necesitamos, ¿verdad? Necesitamos la experiencia de vida, la sabiduría, el aprendizaje acumulado que tienen nuestros adultos mayores, y necesitamos la energía, la creatividad, ¿verdad?, el no tener miedo, que muchos de los jóvenes, y parte de lo que a mí me gustaría ser parte aquí en Puerto Rico, y lo que estamos haciendo
con el experimento del Centro de Apoyo Mutuo, es ver cómo esas dos generaciones aprenden de una de la otra, ¿verdad? Porque yo creo que eso fortalece el liderato, fortalece en los adultos mayores que se sientan validados en una sociedad que los maltrata bastante. Puerto Rico es una sociedad bastante adulta, mayor, y el maltrato es orden del día, ¿verdad? Es constante, el desprecio. Pero los jóvenes necesitan eso, necesitan esa sabiduría y ese aprendizaje. Así que creo que es algo que me llevo también de la pregunta, ¿verdad? De cómo desarrollar liderato y cómo bregar con los conflictos, pues apoyándonos en quien sabe y ayudando a que quien todavía no sabemos mucho, pues aprendamos de los que ya saben. ¿Alguien más quería comentar con esta pregunta o incluso se les ocurre una pregunta que hacerle a alguna de ustedes? Algo que se les quedara, que quieran aportar un poquito más, que con la presión del tiempo no pudieron abordar o desarrollar. Estamos aquí en estos minutitos extra. Bueno. Yes, I just wanted to mention that with finding like-minded and mission-aligned community members, they make a commitment as well to the CLT and preservation. And our CLT has had conflict as well, and we've really prioritized communicating with one another, no matter how complicated or complex the topic is. And we're devoted to being transparent to our steering committee members and members that join the CLT as well. So those are some ways that we've come to solutions. And it could be in the middle, but at least we talked about it and there was some form of agreement. But we've also been structuring out our CLT's steering committee and seeing who is the decision maker and sort of these buckets or decisions that we do as a CLT, as a collective, right? Because it's all of us making this decision together. And also reminding that this is a collective culture and honoring each other and making sure that all of our voices are heard. So those are some of the forms that we've been able to solve our conflicts. Gracias. Bueno, pues les agradezco a Fiticas por darme esta oportunidad de participar con ustedes, ¿verdad? Hemos llegado, ¿verdad? a la parte final de este panel. He aprendido muchísimo con ustedes y espero poder seguir conectada con algunos de ustedes aprendiendo de la experiencia rica y variada que han presentado hoy. Le paso el micrófono a Ashley, que va a estar cerrando la dinámica de hoy. Gracias, Joan y Roberto, por moderar este encuentro. Estamos bien felices de que haya aceptado la invitación. También quiero agradecerle a Amelia, a Elis, a Pamela, a Puna, a Mariolga y a Zeus Omar por acompañarnos y por compartir sus saberes y sus experiencias en este último encuentro sobre propuestas colectivas y nuevas economías frente a la especulación y el acaparamiento. Definitivamente hemos aprendido mucho de sus trabajos, de sus experiencias y de todo lo que nos han compartido en la noche de hoy. Agradecemos a quienes nos acompañaron en la noche de hoy y a quienes se conectaron en los pasados encuentros. Desde el FIDICA nos proponemos continuar abriendo espacios de discusión pública que abonen a la construcción colectiva y participativa de presentes y futuros sostenibles, justos y solidarios. Recuerden que en los próximos días vamos a estar publicando en nuestra página web y en Facebook y en YouTube las grabaciones de los 3 encuentros de este foro internacional titulado La Tierra es Vida, Alternativas al Acaparamiento y el Despojo. Así que pendientes de nuestras comunicaciones para que compartan y continúe la discusión. Nuevamente, muchas gracias, hasta pronto y linda noche. Nos vemos. Que estén bien. Adiós.